Ella no era una reina, era apenas una hija de campesina, sin joyas, sin títulos, solo su dignidad y un alma que no sabía arrodillarse. El rey la quiso como esposa, pero Aira dijo que no, y el no de una mujer libre se pagaba con muerte. La arrojaron al río como si fuera basura, como si su vida no valiera nada. El agua la abrazó con furia, y su último aliento se lo llevó la corriente. Pero cuando todos la dieron por muerta, el destino envió un hombre que también había perdido todo. Kanan, un apache viudo, una sombra de lo que fue, silencioso, roto, hasta que la vio, hasta que la rescató. Dos almas marcadas por el dolor, dos corazones que no esperaban volver a amar, una huida desesperada, una aldea que no los quería, y un pasado que volvería, con sed de sangre. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de resistencia, de dignidad, de coraje en un mundo que castiga a los que se atreven a ser libres. Prepárate para llorar, para temblar y para creer, aunque sea por un momento, que el amor puede resucitar hasta lo que fue lanzado al abismo. Si sientes algo en el pecho al escuchar esto, suscríbete ahora, porque esta historia es para ti. En la aldea de Araguá, cuando el sol apenas comenzaba a desperezarse sobre los campos de menta silvestre y la neblina aún acariciaba los techos de barro, se escuchaban murmullos. Eran voces bajitas, cargadas de temor y asombro. Decían que la hija de Nasira, la joven de ojos encendidos como brasas al anochecer, había cometido una locura. Se había negado al rey, no a sus soldados, no a sus emisarios, a él, al mismísimo Tupinambá. Aira tenía apenas 19 años, mas su mirada no conocía la sumisión. Había crecido entre mujeres fuertes, marcadas por los silencios del poder masculino, y juró en secreto, desde muy pequeña, que jamás entregaría su vida como si fuera un pedazo de pan en bandeja. Aquel día, mientras el palacio improvisado se adornaba con tapices rojos y plumas reales, Aira fue conducida a la presencia del rey como si fuera un regalo. Sus pies desnudos dejaban una estela de barro seco sobre los peldaños de piedra. Llevaba una túnica blanca que su madre había cosido con temor. No era una prenda de amor, era un uniforme de resignación. El rey Tupinambá, hombre de edad avanzada y corazón endurecido, se reclinaba sobre un trono de madera de cedro. Sus manos gordas y decoradas con anillos de piedra carmesí acariciaban el mango de su lanza mientras la observaba. «Te ves digna, hija del pueblo», murmuró con voz grave y relamida. «Hoy serás mi esposa, y mañana la madre de mis herederos». Aira lo miró a los ojos. No bajó la cabeza, no tembló, y con una voz que brotó como cuchillo entre ramas secas, dijo: «No seré esposa de quien me mira como objeto. Mi cuerpo no es tu trono, mi alma no es tu trofeo». Hubo un silencio que mordió a todos los presentes. Un anciano del consejo tragó saliva. Una criada soltó una vasija sin darse cuenta. Y el rey se incorporó lentamente, como una bestia herida en su orgullo. La furia le subió por las mejillas como una llamarada. Se acercó a ella, su aliento pesado como un pantano, y murmuró con dientes apretados: «Nadie me dice que no, nadie». Pero Aira no se movió, ni una lágrima, ni un parpadeo. Estaba dispuesta a morir antes de doblegarse. En las horas siguientes, el rumor se esparció como fuego en rastrojo seco. Algunos la llamaban valiente, otros insensata. Las mujeres del mercado cerraron sus cestos con más fuerza esa tarde. Sabían lo que venía, porque en esos tiempos, negarse al rey era más que una ofensa, era una condena. Aira, sin embargo, no se escondió. Pasó esa noche trenzando su cabello junto a una fuente de barro. Se miraba en el reflejo del agua, no con tristeza, sino con dignidad. Era una despedida silenciosa, no de la vida, sino de una inocencia que ya no le pertenecía. Al amanecer del segundo día, los tambores resonaron en la plaza central con un ritmo seco y agresivo, como si la tierra misma protestara. No era un día de festividad ni de cosecha, era un día de castigo, y todos lo sabían. El cielo, encapotado, parecía contener el aliento. Las mujeres se refugiaban tras las cortinas de fibras y los niños eran llevados lejos del murmullo. Pero Aira caminaba escoltada por 4 guardias, con los brazos atados por sogas ásperas, heridas abiertas en las muñecas, y el mentón en alto, como quien ya lo ha perdido todo menos la dignidad. El rey Tupinambá no estaba presente. En su lugar,
Envió al capitán. Ocorá, un hombre de rostro afilado, barba como cuchillas y mirada tan helada que hasta los perros lo evitaban. Con voz seca, leyó el decreto frente al pueblo. Aira, hija de Nasira, ha deshonrado la voluntad del rey. Su desafío no será ignorado. Por orden del trono será arrojada al río Anorí, que devora a los impuros y lava la vergüenza del reino. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero todos miraban, porque sabían que oponerse sería unirse a ella en el fondo oscuro de ese río sin retorno. No. Condujeron descalza por el sendero que llevaba al acantilado. A cada paso, las piedras punzaban la planta de sus pies, pero ella no emitía sonido alguno. El dolor físico era leve frente al peso de la injusticia. Solo cuando llegó al borde del abismo, el corazón le tembló como hoja en vendaval. El río Anorí rugía abajo, furioso por las lluvias de los días anteriores. El agua golpeaba las rocas con violencia, como si también estuviera sedienta de sangre. Ocorá se le acercó, sujetando sus hombros, con fuerza. Le susurró al oído con veneno: una pena que una flor como tú termine en la corriente. Podrías haber tenido todo: joyas, poder, hijos reales. Aira lo miró con desprecio, los ojos cargados de una paz que desarmaba. Prefiero morir libre que vivir como prisionera con oro en el cuello. No hubo más palabras. Un gesto seco del capitán y 2 soldados la empujaron al vacío. Su cuerpo cayó como una promesa rota. El viento le arrebató un grito que no alcanzó a salir. El impacto contra el agua fue brutal. El frío del río la envolvió como una garra invisible. El mundo se volvió oscuro, confuso, un torbellino de burbujas, piedras y ramas. Aira luchó por respirar, por ascender, pero su cuerpo estaba débil. Las sogas en sus muñecas la arrastraban hacia el fondo. Los últimos pensamientos antes de rendirse no fueron de odio, sino de su madre, del aroma del pan de mandioca, de la risa de su infancia. Y entonces, todo fue silencio. Pero algo ocurrió que no estaba escrito en los designios del rey. El río Anorí serpenteaba entre riscos escarpados y árboles altos como torres sagradas. Aquel día, su caudal era violento, casi salvaje, como si supiera que arrastraba consigo una historia que aún no debía terminar. Entre ramas quebradas y espuma marrón, el cuerpo de Aira flotaba inerte, hundiéndose a ratos, reapareciendo otros, como una flor a punto de deshojarse en el agua. Desde lo alto de una colina cercana, entre el follaje denso de los ceibos, unos ojos oscuros como la noche vigilaban en silencio. Era Keinan, el apache viudo. Hacía 7 inviernos que no hablaba con nadie. Desde que su esposa, Nima, murió pariendo a un hijo que jamás respiró, su alma se había cerrado como las conchas del río en temporada de sequía. Vivía solo, en una cabaña de madera cruda, cazando con arco corto y alimentándose de raíces, alejándose del mundo que le había quitado todo. Aquel día, como cada mañana, Keinan caminaba en silencio por la ribera, pero algo rompió la monotonía de los sonidos. Un chapoteo distinto, un peso irregular en la corriente. Se acercó con sigilo, con el instinto de quien ha visto morir muchas veces. Al divisar el cuerpo pálido entre las ramas, no dudó. Se arrojó al agua sin quitarse el cinturón ni las botas. Nadó con fuerza, su torso marcado por cicatrices viejas cortando la corriente como una flecha antigua. Cuando sus manos tomaron el cuerpo de Aira, sintió el hielo de la muerte. Su piel estaba azulada, no respiraba, pero sus ojos, aunque cerrados, no habían perdido la luz. Keinan la arrastró hasta la orilla, la recostó sobre las piedras húmedas y, sin pensar, presionó su pecho con fuerza. Vez tras vez, sopló aire entre sus labios, golpeó su espalda, gritó en su idioma ancestral, hasta que un hilo de agua salió de la boca de la joven, tosió, jadeó y abrió los ojos. Por un momento, se miraron sin palabras. Ella, desorientada, no entendía dónde estaba ni quién era ese hombre de cabellos largos, piel cobriza y mirada triste. Él, en cambio, no necesitaba respuestas, solo sabía que esa vida no debía irse todavía. La cubrió con su capa de cuero, la cargó en brazos como se carga a un niño dormido y la llevó a su cabaña. La lluvia comenzó a caer con suavidad. Era como si el cielo se limpiara de culpa. En su hogar rústico, con paredes hechas de barro y cañas secas, Keinan encendió una fogata,
Acomodó a Aira en una cama de pieles y comenzó a curar sus heridas con hierbas que él mismo recogía desde hacía años. Durante horas, no dijo palabra. Solo la observaba respirar, frágil pero viva. En su pecho, algo se removía. Un eco viejo, un suspiro que no sabía que aún habitaba en él. La muerte que tantas veces había presenciado. Esa vez, perdió. Y esa derrota de la muerte lo cambió todo. Los días que siguieron fueron lentos como los amaneceres de invierno. La cabaña de Kanan, perdida entre montañas y rodeada de árboles que silbaban con el viento, se convirtió en un refugio donde el tiempo parecía suspenderse. Aira, aún débil, dormía largas horas, su cuerpo sanando las heridas visibles, mientras el alma, rota por dentro, buscaba razones para no derrumbarse. Kanan cuidaba de ella en silencio. No hacía preguntas, no pedía explicaciones. Solo se sentaba junto al fuego, molía raíces, preparaba infusiones, cambiaba sus vendajes con manos firmes pero suaves. A veces, la observaba desde lejos, con esa mirada suya que parecía cargar 1000 inviernos de tristeza. Aira lo notaba, aunque no hablaban mucho, los silencios entre ellos decían más que cualquier conversación. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y la luna llena entraba tímida por la ventana de bambú, Aira se sentó en el jergón, envuelta en mantas gruesas. Sus labios, aún partidos por el frío, se movieron apenas. ¿Por qué me salvaste? Kanan no respondió de inmediato. Se acercó al fuego, le sirvió una taza de infusión caliente y la puso entre sus manos. Luego, con voz baja, como si hablara con un fantasma, dijo: «Porque vi tus ojos, y no estaban listos para cerrarse». Fue la primera vez que ella sonrió desde aquel horror. Poco a poco, comenzó a caminar dentro de la cabaña. Sus pasos eran frágiles, pero sus ganas crecían. Un día ayudó a lavar unas vasijas, otro día molió unas semillas. Kanan no decía nada, pero la observaba con respeto, no con lástima, no con deseo, con una especie de devoción muda, como quien presencia una flor crecer entre escombros. Aira también comenzó a notar las cicatrices en el cuerpo de su salvador. No eran solo físicas, eran marcas en su andar, en sus gestos contenidos, en su costumbre de hablar con el fuego y no con las personas. Una tarde, cuando la lluvia repicaba en el techo como si tocara un tambor triste, Aira se acercó a él y preguntó: ¿quién era ella? Él levantó la vista. No se hizo el desentendido. Se llamaba Nima. Murió dando a luz a un hijo que no nació. El silencio que siguió fue largo, doloroso, pero no incómodo. Era un silencio compartido, donde dos almas con heridas se reconocían. Aira bajó la cabeza. Yo también morí, un poco, ese día en el río. Kanan la miró, y por primera vez, no con melancolía, sino con esperanza. Desde entonces, algo cambió. Comenzaron a compartir más. Caminaban juntos al arroyo, recolectaban frutas silvestres. Kanan le enseñó a usar un cuchillo de caza. Aira le enseñó a hacer trenzas con fibras de palma. Reían. A veces lloraban sin necesidad de palabras. Una noche, bajo el cielo estrellado, ella apoyó la cabeza en su hombro. No fue un gesto de amor apresurado, fue una tregua con la soledad, y él no se apartó, porque en esa cercanía sin promesas, sin cadenas, ambos encontraron algo que ya creían perdido: consuelo. La cabaña, antes vacía y llena de ecos, ahora olía a eucalipto, a sopas tibias, a vida. Y aunque el peligro aún rondaba como un lobo en la espesura, por unos días, Aira y Kanan se permitieron algo que no habían tenido en mucho tiempo: paz. El descanso de Aira y Kanan fue breve, como un suspiro entre tormentas, porque el inocente poder, cuando es desafiado, no descansa. Y el rey Tupinambá, aunque humillado por la desobediencia de una mujer y la noticia no oficial de su supuesta muerte en el río, no podía permitir que su autoridad quedara en duda. Ordenó a Ocorá reunir a los rastreadores más feroces del reino. Les prometió tierras, ganado y esposas si traían la cabeza de la bruja del río, que se había atrevido a escupir su corona. La caza había comenzado. Mientras tanto, en la cabaña de Kanan, los días seguían tranquilos, pero las noches se volvían inquietas. Aira tenía pesadillas. Soñaba con sogas que apretaban su garganta, con el agua invadiendo sus pulmones, con los ojos de Ocorá reflejando fuego. Kanan, aunque no hablaba mucho, también sentía la presión. Los pájaros ya no cantaban igual.
Las ramas crujían demasiado cerca. El río, que antes traía calma, ahora murmuraba advertencias, hasta que un día, antes del amanecer, vieron las huellas. 5 pares, hombres pesados, con botas de guerra, estaban cerca. Sin perder tiempo, Kanan preparó un zurrón con provisiones, cuerdas, cuchillos y hierbas secas. Aira ayudó, temblando por dentro pero sin mostrarlo. Ella sabía que su estadía allí había terminado. No quería que Kanan sufriera por protegerla. «Puedo irme sola. Ellos te matarán si me encuentran contigo», dijo con los ojos húmedos. Pero él, clavando su mirada en la suya, respondió con una firmeza que le estremeció los huesos. «No salvaría tu vida para después abandonarte. Ahora somos 2. Y eso es más fuerte que su ejército». Se internaron en el bosque al alba, sin mirar atrás. El camino era denso, plagado de espinas, pantanos y raíces traicioneras. Kanan abría paso con su machete corto. Aira lo seguía con los tobillos ensangrentados, pero la determinación intacta. A veces descansaban entre rocas cubiertas de musgo. A veces caminaban de noche, guiados por la luna, y en cada sombra que se movía, en cada crujido, sabían que el peligro respiraba cerca. Los hombres del reino eran fáciles de despistar, olían el miedo, y no paraban hasta cobrar su recompensa. En una de esas noches, cuando creían haber ganado ventaja, una flecha silbó entre los árboles y se clavó a pocos centímetros del rostro de Aira. Corrieron. El corazón golpeaba como un tambor en sus pechos. Se separaron por instinto, ocultándose entre la maleza. Kanan, con movimientos de cazador, eliminó a uno de los perseguidores con una trampa de rama tensada, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. «Deben pensar que estás sola. Si me ven contigo, no se detendrán». Pero Aira no quiso huir. Se negó. «No me salvaste para que ahora huya sin ti». Al tercer día, agotados, mojados por la lluvia y con el cuerpo cubierto de lodo, llegaron a un claro donde el viento soplaba distinto. Kanan reconoció el terreno. Estaban cerca de la frontera con la región Jukka, un territorio neutral, donde el rey no tenía poder directo, un lugar que él mismo evitaba desde la muerte de Nima. Pero ya no había otra opción. Tomó la mano de Aira con fuerza, mirándola a los ojos como quien jura sin palabras. «Vamos a cruzar. Pase lo que pase. No sueltes mi mano». Y no la soltó. El viento en la frontera de Jukka era diferente. No olía a sangre ni a órdenes gritadas. Olía a madera mojada, a tierra recién removida y a maíz cocido. Al cruzar los límites invisibles del reino, Aira sintió que algo dentro de sí se aflojaba, como si hubiese estado conteniendo la respiración durante semanas. Kanan, en cambio, no mostraba alivio. Su mandíbula seguía tensa. Los recuerdos que tenía de aquel lugar no eran amables. Fue en Jukka donde enterró a Nima, en un rincón que evitaba mirar desde entonces. La aldea no era grande. Unos 40 hogares de barro y piedra, caminos de tierra rojiza y un gran centro comunal cubierto de hojas secas. Al llegar, no fueron bien recibidos. Los hombres de vigilancia les apuntaron con lanzas, y una anciana de mirada afilada les gritó desde lo alto del portón: «No aceptamos espías ni forasteros del rey». Kanan levantó las manos y mostró un símbolo tallado en madera, colgado de su cuello: la marca de Nima, la hija perdida de Jukka. Hubo un murmullo entre los presentes. Un hombre robusto, de rostro serio y piel marcada por el sol, ordenó que bajaran las armas. Aira fue llevada a una choza donde las curanderas la examinaron. Su cuerpo aún mostraba señales de fuga, hambre y esfuerzo. «¿Quién eres?», le preguntó una de ellas. Aira dudó. ¿Decir la verdad sería una condena? ¿Mentir sería traicionar su historia? Al final, miró al suelo y dijo con firmeza: «Soy una mujer que escapó de una muerte injusta. No soy amenaza para ustedes». Las mujeres se miraron entre sí. No sabían si confiar, pero tampoco podían ignorar la dulzura rota en su voz. Le ofrecieron alimento, ropa seca, y le advirtieron: «Aquí nada es gratis. Si quieres quedarte, tendrás que demostrar que lo mereces». Mientras tanto, Kanan se presentó ante el Consejo de Sabios, un círculo de 6 ancianos y una líder espiritual que hablaba poco, pero veía mucho. Allí se removieron antiguas heridas. «Volviste como ladrón de noche, Kanan», dijo uno, «después de desaparecer sin enterrar a tu linaje». Kanan bajó la cabeza. «No podía enterrar a Nima sin enterrarme a mí mismo».
El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. La anciana colocó una mano sobre su hombro. Estás vivo, y traes contigo a alguien más viva aún. Eso dice algo. Le concedieron un espacio para quedarse, pero bajo observación. Durante 1900, las semanas siguientes, Aira y Keinan se adaptaron a la nueva vida. No eran parte de la comunidad, pero tampoco eran rechazados del todo. Aira ayudaba en la cocina comunal, recogía leña, cuidaba de los niños cuando las madres tejían. Keinan volvía a cazar para otros, reparaba techos y compartía lo que recolectaba. La gente empezó a verlos como algo más que refugiados. Aira contaba historias a los niños por las noches, y los ancianos escuchaban desde la sombra, sin decir palabra, pero con el corazón más blando que antes. Un día, durante una ceremonia del fuego nuevo, el consejo pidió que Aira hablara. Ella se paró frente a todos, con las manos entrelazadas y el rostro iluminado por las llamas. Su voz temblaba, pero no por miedo. Yo no pedí esta vida. Fui arrojada a la muerte por negarme a ser propiedad de un rey. Pero no morí, y no me rendí. No vengo a tomar nada de ustedes. Solo quiero vivir, sin que me quiten otra vez lo poco que me queda. Hubo un silencio profundo, y luego un murmullo de aprobación. Alguien aplaudió. Otro la llamó por su nombre. Por primera vez, Aira no se sintió perseguida, sino vista. La aldea de Jucá, lentamente, comenzaba a abrirle los brazos. El tiempo, en Jucá, tenía otro ritmo. No se medía en lunas ni en cosechas, sino en silencios que se volvían confianza, en heridas que dejaban de doler. Aira y Keinan, aunque no se decían lo que sentían, compartían miradas largas, gestos pequeños, roces de manos que decían más que 1000 palabras. Pero la calma no era completa. El pasado, aunque adormecido, seguía respirando en algún rincón oscuro, y una carta, traída por un viajero errante, despertó el eco que ambos sabían que algún día regresaría. La misiva venía sellada con el emblema del trono. Estaba sucia, mojada por el rocío, y escrita a mano con trazos temblorosos. Decía: el rey Tupinambá está moribundo. Llama a quienes un día desafiaron su poder. Quiere limpiar su alma antes del juicio de los ancestros. Aira la leyó en silencio. Keinan no dijo nada, pero el fuego en sus ojos ardía como cuando la rescató del río. La joven no sabía qué hacer. ¿Volver? ¿Mirar al hombre que intentó asesinarla? ¿Enfrentarlo o dejarlo morir en su miseria? La decisión no era fácil, pero tampoco la dejaría escapar. Esa noche, caminó sola hasta el altar de los sabios y pidió hablar. Los ancianos la escucharon con atención. No busco venganza. No deseo ver la muerte de quien me odió, pero no quiero que su sombra me acompañe por siempre. Si he de vivir libre, debo mirar a los ojos del pasado. La anciana del consejo asintió con lentitud. Quien enfrenta su dolor, deja de ser su esclavo. Con la bendición de la aldea y el corazón apretado, Aira partió. Keinan, como siempre, a su lado. El viaje fue breve, pero cargado de símbolos. El mismo sendero por donde ella huyó, ahora lo recorría voluntariamente. Donde antes hubo espanto, ahora había firmeza. El palacio de Tupinambá ya no tenía la pompa de antes. Las banderas caían como pieles secas, y los soldados, envejecidos, apenas sostenían sus lanzas. En la cámara del trono, Aira lo encontró postrado en una cama tallada en piedra, cubierto de mantas pesadas. Su rostro, demacrado, apenas recordaba al tirano que una vez quiso tomarla por la fuerza. Tupinambá la miró con los ojos apagados. No habló de inmediato. Un sirviente cerró la puerta. Solo quedaban ellos dos. El silencio era espeso. Aira respiró hondo. No vengo por tu perdón, vengo a devolverte lo que me arrancaste. El miedo. No lo quiero más. Puedes llevártelo contigo. El rey tragó saliva, con dificultad. Alzó la mano con torpeza. Su voz era apenas un susurro. Creí que el poder me haría eterno, pero solo me hizo solo. Una lágrima descendió por su mejilla. No era redención, era el peso de una vida desperdiciada. Aira no lloró, tampoco lo odió. Se inclinó levemente, como quien se despide de una vieja pesadilla. Morirás, sí, pero yo, por fin viviré. Salió de la sala sin mirar atrás. En la puerta, con la mirada serena y los brazos abiertos. ¿Y ahora?, preguntó. Ella lo abrazó con fuerza.
por primera vez sin reservas. Ahora somos nosotros, solo nosotros. Esa noche, al regresar a Juca, los fuegos ceremoniales se encendieron no por tradición, sino por alegría. Aira había vencido, no al rey, sino al pasado, y en sus ojos brillaba algo nuevo, paz. La estación de las lluvias dio paso a la de los brotes nuevos. El barro que antes dificultaba los caminos ahora alimentaba los campos. Que un día fue arrojada al río Aira, como quien desecha lo roto, caminaba ahora por la aldea Juca con un brillo distinto en los ojos. Su vientre comenzaba a redondearse, tímido, como una promesa que aún no se atreve a hablar en voz alta. Las mujeres de la comunidad lo notaron antes que ella misma. Un día, mientras lavaba raíces junto al río, una anciana la miró y dijo sin rodeos: «Llevas fuego nuevo en el cuerpo». La noticia corrió como brisa entre los árboles. Algunos se alegraron de inmediato, otros con reservas. Aira aún era la forastera, y Keinan, el hombre que había abandonado la aldea años atrás. Pero la vida no pide permiso para florecer. En las semanas que siguieron, la cabaña que compartían fue decorada con tejidos de colores. Un niño les llevó una cesta de frutas. Una mujer dejó una túnica pequeña colgada discretamente en la entrada. No era aceptación total, pero era un comienzo. Keinan, silencioso como siempre, comenzó a construir un nuevo hogar más grande, con cintas en sus propias manos. Cada tronco que levantaba era una declaración muda: no volveré a huir. Aira, por su parte, tejía, cantaba, enseñaba a las niñas de la aldea a leer las estrellas como su madre le enseñó. Nunca había pensado en ser madre, y sin embargo, ahora, sentía que algo en ella se reordenaba. No era solo un hijo, era la culminación de todo lo vivido. Era su cuerpo diciendo: sobreviví. Cuando el día del parto llegó, la luna estaba alta y redonda. Las mujeres de Juca se turnaron para ayudarla. Keinan, nervioso, esperó fuera, junto al fuego. Pasaron horas. El llanto del recién nacido rompió el aire como una flecha de luz. Era una niña, de piel canela, ojos profundos como el río, y una fuerza en sus pequeños pulmones que hizo sonreír hasta al más escéptico del consejo. Aira la sostuvo entre lágrimas, con las piernas temblando y el alma entera en los brazos. «Te llamarás Nima», susurró, y Keinan, al oírlo, dejó caer una lágrima que llevaba años retenida. La aldea, esa noche, no durmió. Fue la primera vez que bailaron en honor a un nacimiento desde hacía mucho. Y lo hicieron no por tradición, sino por amor. La mujer que un día fue lanzada a la muerte, ahora daba vida. El hombre que vivió encerrado en su dolor ahora reía con su hija en brazos. Y la aldea Juca, que antes los miraba de reojo, comenzó a integrarlos como parte de su propio latido. Pasaron los días, y con ellos, los prejuicios se fueron diluyendo como tinta en agua. Aira y Keinan eran parte del tejido del pueblo, no como héroes, no como mártires, como humanos que cayeron, sangraron, resistieron y renacieron. El río Anorí, que una vez quiso tragársela, seguía allí, serpenteando en silencio, pero Aira ya no lo temía. Lo visitaba a veces, con su hija en brazos, y le hablaba en voz baja: «Gracias por devolverme a la vida», porque en esa aldea, en ese rincón olvidado del mapa, el amor no llegó como un relámpago, llegó como una semilla, y floreció. Aira fue lanzada al río, y renació. Keinan perdió a Pinsutimtushin, su esposa, y encontró una nueva razón para vivir. Ambos huyeron del pasado, pero no para esconderse, sino para reconstruirse, porque a veces la vida empieza justo donde pensabas que se había acabado. ¿Y tú, alguna vez sentiste que ya no había salida? ¿Que todo estaba perdido? Y, sin embargo, ¿algo dentro de ti seguía latiendo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también importa. Tu dolor también merece ser escuchado. Si esta historia tocó tu alma, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene te hará sentir aún más. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la oscuridad no es el final, solo el lugar donde nacen las estrellas.